Muy buenos días a todos, una vez más en nuestro cuarto Café con Rull. Excelentísimo don Alfredo, delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Páez, alcaldesa de Almensilla, Agripina, resto de autoridades, empresarios, amigos. Una iniciativa empresarial, los Cafés con Rull, que sin duda ya en nuestro cuarto café afianza quizás mucho más nuestro proceso de expansión y el plan estratégico que está marcado a nivel del grupo de empresa en el 19-2020, ¿no? Lógicamente, y sin tener carácter repetitivo, nuestro objetivo a corto plazo está en afianzar la cercanía al tejido empresarial y sobre todo la conjunción público-privada en la que tanto creemos y por la que estamos apostando en el despacho y a la que tanto siempre hacemos referencia. Hoy contamos con una persona especial que ha dejado huella en su paso por la alcaldía de nuestra ciudad, aunque no solo por eso, sino por un montón de cosas más, pero creo que es el único alcalde de la democracia que ha estado casi 12 años en el puesto de alcalde y, como decimos en nuestro despacho y no nos cansaremos de repetir, gracias a Dios, de los pocos alcaldes con un proyecto de ciudad y que ha cumplimentado y ha llevado a buen puerto un montón de cosas de las que se ha propuesto y que se han sacado adelante en tantos años. Ha sido también antes del 99, del 95 al 99, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla. Alfredo Sánchez Montesellín es médico de vocación y de formación, porque desde sus comienzos ha estado vinculado al sector de la salud pública en todos sus ámbitos y concretamente llega su máxima cuando en Barcelona desarrolla en la Escuela de Gestión Hospitalaria una preparación que le lleva ya a dar el salto en el sector de la salud a través del Instituto de Salud y ya al Servicio Andaluz del SAS. Y desde el 2016 tenemos la gran suerte de que es el ganador del concurso de gestión y entonces es el máximo referente ostentando el puesto funcionarial desde el 2016 a la actualidad de su director de Inspección de Servicios Sanitarios de Andalucía, con lo cual es médico por vocación, por formación, por investigación, en un montón de proyectos de investigación y sobre todo de ejercicio, ¿no? Vinculado pues eso, desde hace varios años a todo el tema de la conjunción público-privada que tanto hablamos. Y como decía antes, bueno, pues es un ser humano respetable, como deben de ser todos los seres humanos, lógicamente, un gran profesional y sobre todo pues un gran alcalde, con un proyecto de ciudad, con sus virtudes y sus defectos, que nos puede gustar más, nos puede gustar menos, la construcción de las setas puede ser más bonita o menos bonita, pero lo importante es que se han hecho cosas. Tenemos la construcción del Metrocentro, para hacer un pequeño resumen, el famoso carril bici, que a mí me tiene frita, pero reconozco que ha sido un gran acierto, la finalización de las obras de la primera línea del metro, la reurbanización y reorganización de la Alameda de Hércules, las famosas 15.000 viviendas de VPO, peatonalización de las zonas relevantes de Sevilla, como es la famosa calle Asunción de los Remedios, la calle San Fernando, las zonas de alrededor de la Alfalfa, en fin, y la ordenación del tráfico, que también ha sido muy importante, y sobre todo el acceso de los vehículos privados a las zonas centro para evitar la masificación. Y las famosas setas que hablábamos antes con el Metropol para Sur. En la actualidad creo que ostenta un puesto interesante, ¿no? Y que ya a la madurez le lleva a ver las cosas desde otra perspectiva y con buen puerto, y está de delegado especial de Estado para la zona franca de Sevilla. O sea, un amplio abanico de información y que sin duda en este cuarto Café con Rull nos va a dar mucho juego para intercambiar muchas impresiones, para crear sinergias y para fomentar un poco el diálogo y la buena coordinación, con lo cual, sin querer extenderme más, voy a dar paso a nuestro CEO, José Luis Rull,
para que pueda pues intercambiar impresiones con Alfredo. Bienvenidos a todos. Buenos días. Yo voy a hacer una introducción y ya después más para hacer un poco de esa palabra en inglés que se utiliza ahora, no sé cuál. Yo no tengo pelo de la lengua, ya que va cumpliendo años más o menos todavía más pelo de la lengua. Todo el mundo me ha oído decir que sin tener 20 concejales, para mí el mejor alcalde que ha habido en Sevilla, no ya por la duración, sino porque tiene un proyecto de ciudad muy importante. Algunas veces con gusto relativo, bajo un punto de vista muy subjetivo, como los falos alumbrados de la Puerta de Jerez, o los cajones de obra de la famosa piel sensible, o el exceso de hormigón, pero realmente lo que ha dicho Ana, obra, proyecto y una ciudad, un proyecto de ciudad, algo que dice, quiero hacer esto, y se hizo, sin tener 20 concejales. Una preguntita de eso, ¿echa de menos la alcaldía? No, la verdad es que la he hecho de más. Más cómodo entonces la zona franca. Sí, muchísimo más. No tiene color, no tiene dimensión. Estamos hablando de cosas totales absolutamente distintas. ¿Puedes explicar un poco lo que es la zona franca? Bueno, antes que nada, si no te importa, me gustaría agradecer a Ana que haya hecho referencia a algo que no se suele hacer referencia cuando se representa y que me llena de, como diría el rey emérito, me llena de orgullo y satisfacción. Y es la referencia que uno tiene en su carrera profesional. Correcto. Que la tuvo antes de dedicarse a la vida política hace ya muchos años y que es verdad que la dejé a un lado durante el tiempo que fui presidente de la Diputación y luego alcalde de la ciudad, pero que cuando no me presenté a las elecciones en el año 2011 retomé de manera intensiva y que después de 5 años en Madrid pues conseguir tener un currículum profesional, adquirir un currículum profesional, académico y de investigación que me permitió concursar a un puesto directivo en la Junta de Andalucía, en mi cuerpo, el cuerpo al que yo pertenecía como funcionario, la Inspección de Servicios Sanitarios, y obtener la subdirección. Claro, de eso nadie hace referencia y yo por eso te lo agradezco especialmente, ¿no? Porque es verdad que toda mi vida ha sido una vida dedicada al servicio público desde que tenía pocos años. Yo fui concejal en el 79, en ese municipio que tú bien conoces, ¿no? En el 79. Fui el más joven de la provincia. He sido concejal sucesivamente en varios ayuntamientos, sobre todo porque era necesario para ser diputado provincial previamente ser concejal. Entonces, pues, en el pueblo de Almeaba, en el pueblo donde nací, en el pueblo donde vivía, en diferentes municipios, como por ejemplo La Rinconada o Marinera de los Jaraces, haciendo un aprendizaje que yo creo que deberíamos hacer, deberíamos hacer todo lo que tiene responsabilidades de un cierto nivel, es decir, ese aprendizaje del contacto cotidiano. Cuando yo hablo de determinadas cosas no estoy teorizando, sino que es consecuencia de una experiencia muy prolongada al servicio de la ciudadanía desde la administración pública. Cuando llegué a la alcaldía de Sevilla, aquello ya fue el sumo, y la verdad es que, como te comentaba anteriormente, compararlo con la responsabilidad que tengo ahora, la verdad es que es imposible. La alcaldía de Sevilla es totalizadora, es decir, te ocupa todos y cada uno de los minutos de tu vida profesional, de tu vida pública y de tu vida privada, te ocupa todas las neuronas, no tienes otra vida que la alcaldía. En cambio ahora pues uno tiene pues su parte de trabajo y de gestión, pero luego puede disfrutar de lo que antes no disfrutaba, o puede dedicar más tiempo a las personas que he tenido, que tuve durante mucho tiempo un poco atendidas, con borde no solo a la responsabilidad y la tarea, sino que la mente está solo y exclusivamente antes, después de llegar al despacho, estar solo y exclusivamente pendiente de la tarea tan ingente. Tengo que reconocer que es una tarea descomunal que supone la alcaldía de Sevilla. Te voy a gastar una broma. Decías que era el alcalde que más había durado en democracia. Y decía don Mauricio Domínguez Adame, que en paz descanse, con su lenguaje un poco así propio, decía, cuando lo comentaba yo, si gano las próximas elecciones, don Mauricio, voy a ser el alcalde que más tiempo está en democracia. Y me contesta, no, alcalde, no, democracia no, ni en tiempo del generalísimo, ni en tiempo de los moros. Una terminología que hoy diríamos que era incorrecta, pero a Mauricio se lo permitíamos todo porque era una institución. Bueno, dicho eso, vamos a entrar, si os parece, en faena.
No penséis que es un salto, es una cuestión extraña el que yo aterrice en la zona franca. Es verdad que ocurre como consecuencia de algo que fue sorprendente, que fue la llegada de Pedro Sánchez al gobierno de España después de la moción del PSOE. Y un servidor que estaba, digamos que retirado de la primera línea, no de la política, porque eso es pues, como el sacerdocio, ¿no? Eso imprime carácter, ¿no? Sí. Pero de la primera línea, cuando se produce sorprendentemente, ¿no?, la llegada de Pedro Sánchez al gobierno de la nación, pues me quedé sin argumentos para mis compañeros, que me habían planteado varias veces incorporarme a diferentes cuestiones, a diferentes, digamos que, luchas, ¿no?, desde el punto de vista del partido, orgánicas, internas, de las que yo estaba un poco ya cansado, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, cuando gobernemos, contad conmigo, cuando gobernemos, contad conmigo. Lo que no me podía imaginar es que tan pronto llegaría Pedro a la presidencia del gobierno y me ofreciera, y me dejaran sin argumento, y decir, bueno, pues ya estamos gobernando, ahora pues hazte cargo, ¿no?, de tu responsabilidad y de la palabra que nos diste. Buscamos la forma, la manera de cumplir una serie de condiciones, que, hombre, uno estaba por su veteranía en condiciones, en situación de plantear, no quería irme de Sevilla otra vez, o quería estar en tareas que fueran pues, tareas demasiado parecidas a las que ya tuve con respecto a responsabilidades sobre esfuerzos y fuerzas y cuerpos, y esas cuestiones que una vez más te dejan sin dormir o te dejan preocupado, ¿no? Y entonces apareció esta figura, la figura del delegado de la zona franca, uno de los pocos altos cargos, de los poquísimos altos cargos que tiene la Administración General del Estado en Sevilla, que depende del gobierno de España, que lo nombra la ministra de Hacienda, y eso fue lo que hizo que yo me incorporara en este puesto, porque reúne las condiciones no solamente desde el punto de vista personal, sino también desde la perspectiva de la utilidad que podía tener mi experiencia en una tarea concreta. Y en esta tarea concreta, como intentaré demostrar luego, pues la verdad es que mi experiencia como alcalde ha sido, como responsable político institucional, ha sido un clave y fundamental, ¿no? Yo creo que es para tenerlo en cuenta. Pero decía que no es un salto tan extraño. Durante los años en que yo tuve el orgullo de estar al frente de la ciudad de Sevilla, frente al Ayuntamiento de Sevilla, me dediqué fundamentalmente a defender un modelo de ciudad. Yo creo en los modelos. Algunos se reían de mí, decían muchos planes, verá como luego todos son planes y no van a ser cumplidos los planes. Yo no sé trabajar de otra manera, yo necesito un plan. Luego iremos pasito a paso, pero tenemos que ver cuál es la línea del horizonte. Como se sabe, la línea del horizonte lo único que sirve es para ir avanzando. Y luego la línea del horizonte se va alejando, pero te sirve como referencia, ¿no? Y eso es lo que hice, digamos que es el denominador común de mi tarea frente al Ayuntamiento de Sevilla. Creo que, como es lógico, hay algunos hitos de esa gestión que han sido muy relevantes, ¿no?, que han sido desde el punto de vista de los medios de comunicación, desde el punto de vista de las tertulias y de los debates. Me refiero a las grandes cosas, ¿no? Me refiero a la secta, como puedo referir a la torre, o a algunas otras cuestiones que son fundamentalmente de carácter estético. Yo no decidí los proyectos, pero pedí que fueran proyectos rompedores, y por tanto asumo totalmente la responsabilidad de todas esas intervenciones. Pero había un elemento y una condición que me parece importante, y es que nosotros nunca destruimos nada para construir algo nuevo. No destruimos nada antiguo para construir algo nuevo. Incluso la Alameda se construyó sobre un derribo de una plaza, un lugar, un enclave deteriorado. Deteriorado, como bien saben todos los que están aquí, por lo menos los que son menos jóvenes, deteriorado desde el punto de vista no solo físico, sino también humano, moral y de todo tipo, ¿vale? Entonces, cuando alguien me plantea la obra nueva y la renovación, digo, bueno, nunca tiramos nada para hacer algo nuevo, pero cuando había un solar, cuando había digamos algo desolador, allí lo que se construyó no fue una repetición de lo que hubiera habido, sino un proyecto nuevo. Ahí sí pusimos un proyecto. Sin embargo, hay otras muchas cosas que han sido mucho menos conocidas o no menos debatidas. Te agradezco también que me hayas hecho referencia al plan de viviendas, porque yo he entregado con estas manitas más de 15.000 viviendas, muchas más de 15.000 viviendas a cada uno en estos años, a cada uno de los. Estoy muy contento del plan de barrio, que fue una inversión brutal que se hizo en los barrios que se habían quedado atrás.
Sin duda la peatonalización es importante y lo que hemos hecho de protección de los monumentos de la ciudad gracias a la no contaminación, pero sobre todo de los pulmones de los ciudadanos, es algo en lo que fuimos pioneros. Cuando en Madrid están descubriendo ahora América, ¿no? Están descubriendo el Mediterráneo con las medidas contra el tráfico y con las medidas de pacificación, pues uno dice, para adentro, bueno, a buenas horas, Macarrera, nosotros ya vivimos y sufrimos la polémica que en ese sentido se había ido generando, porque siempre hemos ido un poco por delante, con ese afán de lo que significa la planificación, ir por delante de la organización, y cada uno, a lo mejor más de una vez hemos ido demasiado por delante, tenemos que haber acompasado un poco más nuestro paso, pero uno así de vehemente, se me nota ahora, por ejemplo, que estoy hablando de una vehemencia impropia de un tipo de 60 años, ¿no? No, pero lo que vengo a decir en definitiva, que en el modelo de ciudad que ahora recuperamos a la espada, y de lo que me siento por tanto muy contento, en el modelo de ciudad hay una serie de elementos suficientemente llamativos que están ahí, que tienen que ver con lo monumental, con el impulso del turismo. Tengo que decir, antes incluso de llegar a la alcaldía, desde la presidencia de la Diputación, yo estuve obsesionado con dar ese impulso, y aquí hay personas que son testigos presenciales de que ese impulso se dio desde la Diputación primero y luego desde el Ayuntamiento. De manera que ahora nos quejamos de un exceso, pero de que hace unos años, ¿no?, en los que nos quejábamos de que no venía nadie, que habían ganado la partida aquellos que decían que el buen paño en el arca se vende, que Sevilla se vendía sola, y no lo encontraban, porque hay muy buen paño en el mundo, y para venderlo hay que sacarlo, mostrarlo y hacer lo que hicimos desde el punto de vista institucional. El turismo, la cultura, la monumentalidad, los grandes acontecimientos, los grandes eventos, todas esas cosas como, que acompañan a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, y que hacen de Sevilla una ciudad bien conocida. Pero hay otra Sevilla que está de siempre con nosotros, históricamente con nosotros, que es la Sevilla industrial. En esta ciudad, hasta hace unos años, no había un ciudadano que no tuviera un pariente que trabajaba en construcciones aeronáuticas, o en la Renault, o en los aviones. En casa, claro, construcciones aeronáuticas, los aviones, o en CISA, es decir, en todas esas empresas que son tradición dentro de nuestra ciudad, pero una tradición no conocida y reconocida. Bueno, yo creo que la apuesta por el río Guadalquivir, que está dentro de los planes estratégicos que se desarrollaron en mi época como alcalde, mi apuesta por el cauce vivo del Guadalquivir, que es otro plan estratégico a futuro. Cuando hablo del cauce vivo hablo no solo ya del río que cruza el centro de la ciudad, sino el río que va por fuera. Esas apuestas están diseñadas, yo creo que son un reto realmente extraordinario. Y dentro de ese reto del río y del desarrollo industrial, si unimos las dos cosas, desarrollo industrial del río, nos encontramos el puerto, y dentro del puerto la joya de la corona, que es la zona franca de Sevilla. La zona franca de Sevilla, por tanto, es para mí una concreción de una tarea muy particular con respecto a una idea mucho más general que siempre he tenido. Yo he estado 16 o 17 años en el Consejo de Administración del Puerto, eso tampoco lo saben. No como alcalde, yo mismo, el representante era de la Junta de Andalucía, así que conozco bien ese patio. No es casualidad que yo llegue a la zona franca. Se da todas estas circunstancias que he intentado explicar. Primero, la de carácter personal, la configuración del puesto depende de Madrid, no de la Junta de Andalucía, sino del Gobierno de España, y luego esta vocación por mi parte de intentar recuperar o ganar protagonismo para Sevilla desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista del río productivo. Y ahí llegamos a la zona franca. La zona franca de Sevilla necesita mucho explicarse. Por eso os lo agradezco, de verdad, que me deis esta oportunidad de hablar con vosotros. No hago otra cosa últimamente que explicar lo que es la zona franca. Esa es mi tarea principal en estos momentos. Explicar lo que es la zona franca, porque es una gran desconocida. No lo va a hacer si el propio puerto, con toda su dimensión y todas sus características, es también un desconocido para el común y para la ciudad. Imaginaos una zona franca que es una cosa tan específica, ¿no? Pues bien, en este año y pico que llevo, mi principal tarea ha sido, bueno, gestionar una serie de recursos, ahora hablaré de ellos, conseguir una serie de hitos y de objetivos que se han cumplido con muchísima celeridad, pero sobre todo explicar. Volveré luego sobre estos hitos y sobre la actualidad de lo que supone eso para que tengáis la última hora, ¿no?, de lo que
ocurre con la zona franca. Pero permitidme que sea un poco así tedioso, porque esto no se explica, esto no es como contar una historia referida al quinto centenario, ¿no? Que es una cosa así mucho más bonita, esto un poquito así como más gris, ¿no? Pero muy importante. La zona franca de Sevilla, ¿qué es? La zona franca de Sevilla es un recinto de carácter aduanero, de carácter fiscal, que supone que una parte del territorio queda excluido mediante una valla y mediante un control de la Guardia Civil, queda excluido del territorio aduanero europeo. Es decir, si tú estás en la zona franca de Sevilla, no estás en territorio aduanero. Por tanto, no pagas impuestos de importación. Es decir, los productos que vengan de terceros países que lleguen allí pueden ser reexportados luego a terceros países sin pagar ningún tipo de tasa por entrar en Europa, porque no entran. Eso le da una serie de ventajas económicas muy significativas, ¿no? Que hay empresas, por tanto, que encuentran ahí la posibilidad de establecer una base, una maquila de transformación de determinados productos que lo hace aquí y lo lanza de nuevo hacia afuera del mercado europeo. Pero es que además, si decide que lo que allí se fabrica quiere que entre en territorio español, perdón, en territorio europeo, pues tiene que pagar, lógicamente, importación. Pero tiene una ventaja fiscal, que parece una tontería, pero que para mí los empresarios siempre me han contado que era muy importante, que no tiene que pagar IVA hasta que no cobra. Por lo tanto, esa liquidez de la que hablan muchas veces los autónomos, de que, oiga, me está usted cobrando por adelantado el impuesto y yo no cobro por esto. Bueno, eso es para muchas de estas empresas, para algunas incluso más que este otro fenómeno anterior que contaba yo de la tributación por entrada, impuesto por importación, mucho más para su cash, para su corriente, para su dinero disponible. Hay un tercer elemento también de ventaja a tener en cuenta. La mayoría de vuestras empresas pues pagan el impuesto de sociedades de acuerdo con la actividad que desarrollan, y eso va a la bolsa común de los presupuestos del Estado, digamos, la hacienda pública, ¿no? Bien, pues en este caso, en la zona franca de Sevilla, el impuesto de sociedades no va al Ministerio de Hacienda, viene al consorcio. Bueno, va al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda se lo da al consorcio. Es decir, las empresas allí situadas no solamente tienen esa ventaja de carácter fiscal y de financiación que he comentado, sino que además todo el dinero que tendrían que pagar por impuestos de sociedades al Estado se lo pagan al consorcio y por tanto repercuten ellos mismos, que son los beneficiarios en los distintos parques industriales de la gestión del consorcio. Para obras, el 75% para inversiones, el 25% para... Estos son los elementos, digamos, de carácter fiscal y aduanero que hacen que la zona franca sea lo que es, un recinto fiscal muy interesante desde el punto de vista de las empresas, porque igual que hay empresas, o mejor dicho, parques industriales, o incluso empresas que son financiadas y subvencionadas, digamos, para construir un parque o un polígono industrial, y otras le ayudan a la compra de maquinaria, y otras subvenciones hay para la contratación de personal. Esto es una ayuda, una subvención, entre comillas, por favor, que el Estado le da a determinadas empresas si se ubican ahí mediante qué procedimiento. Este procedimiento de exoneración fiscal de determinados impuestos y además de repercusión del impuesto de sociedades sobre ellas, esas mismas empresas, dentro de la zona franca y a través del consorcio. ¿Para qué una zona franca? Las zonas francas están concebidas fundamentalmente para incentivar el desarrollo económico de una región concreta y fundamentalmente, como te comentaba, para la creación de empleo y de puestos de trabajo. Se trata de ayudar a determinadas zonas, a determinadas regiones, para que, igual que hay otros mecanismos, pues se produzcan inversiones nacionales, internacionales o locales, que generen empleo en el hinterland, en el área, en la región urbana de su alrededor. Ese es el objetivo. ¿Qué mejor objetivo puede tener una institución, una figura institucional, que es crear empleo en un sitio donde uno de los principales problemas es el empleo? Hay distintos tipos de zonas francas. La zona franca de Vigo, la de Barcelona y la de Cádiz son históricas, les llamamos, porque tienen casi, muchas de ellas, 60 o 100 años. Se crearon para generar riqueza y dinámica económica en sus territorios.
Pero ha pasado tanto tiempo que la mayoría de la actividad de la zona franca de Cádiz, de Barcelona y de Vigo no están centradas en el recinto fiscal, donde está el vallado, sino que tienen, a lo largo de los años, han ido haciendo inversiones, promoviendo parques industriales en diferentes puntos fuera de la propia zona franca. Eso es lo que hace Vigo, eso es lo que hace Barcelona, es lo que hace Cádiz. Cádiz, Barcelona y Vigo tienen un número de empresas dentro del recinto fiscal, acogidas a este régimen aduanero, muy pequeño, pero tienen un despliegue de inversiones por toda Andalucía, la de Cádiz, fundamentalmente la provincia de Cádiz, pero alrededor de Barcelona y alrededor de Vigo, que la verdad es que es de un potencial enorme, ¿no? De todo tipo de inversión, como consecuencia no del negocio, perdonadme, de la zona franca, sino de todo eso. Luego estamos las otras zonas francas más nuevas, que somos la de Santander, la de Sevilla, la de Tenerife y la de Gran Canaria, que somos puramente fiscales y que, bueno, el mecanismo que utilizamos es en el recinto interior, porque es el único que tenemos, mientras los otros hablan de recinto interior y recinto exterior. ¿Eso funciona como si fuera una embajada? Eso funciona, por el si hecho vamos a hacer... físico, por el hecho físico del recinto, me sorprende... Desde el punto de vista económico funciona, y por favor no toméis nota, como un duty free. Pero no me gusta, no me gusta. Sí, eso, no sé por qué provengo de zona franca. Pues eso es lo más gráfico. Lo que me sorprende es la palabra, que incida en el recinto cerrado. ¿Por qué es un recinto cerrado? Porque si ahora estás comentando que las inversiones que han hecho otras zonas francas de otras ciudades tienen inversiones fuera, esas inversiones deberían ser como sede de la propia zona, ¿no? Son dos cosas distintas. El recinto fiscal tiene que ser un recinto cerrado porque se trata de una aduana, es decir, que no pueden pasar los productos. Cualquiera que vaya a la zona franca de Sevilla, para entrar hay un seguridad que le toma nota y dice dónde va usted a tal sitio, ¿no? Pero a la salida hay una Guardia Civil, porque los productos que llegan allí no pueden entrar en territorio aduanero si no pagan un impuesto. Y se trata, por tanto, de la zona franca consiste en eso, en un recinto que tiene una aduana. Lo otro son historias que se han generado, es verdad, que con los recursos de la zona franca, con los recursos que ha generado la zona franca, pero en otros lugares, no tienen nada que ver, son cosas total y absolutamente distintas, digamos, ¿no? Bien, pues eso es la zona franca, pero hay un elemento que hay que subrayar. La zona franca de Sevilla, aparte de esos valores, tiene un valor excepcional en el sentido de su ubicación. ¿Dónde está situada? ¿Cuáles son sus comunicaciones? Está muy cerca de una macrociudad, de una megápolis, que es Sevilla, y su área metropolitana, y por tanto tiene las ventajas de su buena situación. Eso es un añadido. Además, gracias a las obras que ha realizado el puerto recientemente de sus viales y las que está haciendo el gobierno de España, vamos a estar comunicados, la zona franca que está precisamente al sur del puerto y el puerto mismo, con la S40, con la A4 y vamos a cerrar el anillo ferroviario. Todo eso está conformando ya una nueva entrada al puerto de Sevilla por la zona franca, concretamente por el puente de la esclusa. La esclusa se ha convertido en un puente, ya está funcionando. No lo decimos alto porque la gente no coja ese desvío, porque va a haber control de ese acceso, porque lo que queremos que entre por allí sean los camiones que van al puerto, ¿no? Pero ya hay un puente más y está funcionando como es el puente de la antigua, no, de la nueva esclusa, ¿no? Esas comunicaciones tan extraordinarias hacen que el valor de la zona franca, como muy bien dice mi compañera, la delegada de Cádiz, que la gran ventaja de la zona franca es su ubicación, que está en Sevilla. La zona que en Sevilla es que está en Sevilla. Mientras que en Cádiz está mejor desde el punto de vista portuario, porque está en el mar, tiene más historia, tiene más recorrido y más desarrollo, pero es que la zona franca de Sevilla, que es muy jovencita, que está río adentro, con lo que eso supone de limitación al tonelaje de los barcos, pero tiene una ubicación logística de primera magnitud. Ahora mismo se está cerrando el anillo ferroviario que nos comunica con el corredor ferroviario, los corredores ferroviarios que nos llevan a Europa y al mundo, ¿no? Es, por tanto, una oportunidad extraordinaria, un chollo para los empresarios, porque se trata
de que se ahorran mucho, y la relación calidad-precio, porque son concesiones administrativas, es muy buena, es decir, para la calidad que tiene este producto, la verdad es que los precios no son en absoluto altos, y por tanto es un elemento que no hay ninguna duda. Es un lugar de oportunidades, ¿no? Es un lugar de oportunidades. Y por último, ¿cuál es la situación? Como decía, ¿cuál es la situación actual? Cuando yo llego a la responsabilidad como delegado del Estado para la zona franca de Sevilla, lo que me encuentro es que ya se había creado la zona franca, se habían dado una serie de pasos muy importantes. El primero de todo es vallar el primer recinto, el recinto de Torrecuella, que como consecuencia de eso pues ya puede ser considerado zona franca desde hace años. Pero faltaba, bueno, había un fondo fundacional para ir andando, que es el que estamos utilizando todavía, fondo fundacional de 2 millones de euros, pero nos faltaba lo fundamental, que es garantizar el futuro, la viabilidad, porque la zona franca tienen que autofinanciarse, esa es la norma, ¿de acuerdo? La zona franca de Sevilla, como otras en su día, reciben una subvención inicial para ir haciendo las inversiones y los gastos necesarios, pero cuando ya han terminado de hacer esas inversiones, tienen que vivir y financiarse de lo que habíamos hablado antes, de esos recursos financieros vinculados al impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? Eso es lo que hemos venido haciendo durante este año y pico, y la verdad es que hemos ido de... Primero, el mismo día que me nombran a mí el delegado, llega el primer elemento crucial, que es la aprobación de la autofinanciación, en lo que ya, insisto, se llama recursos financieros, y no es más que el dinero que tendría que ir a las arcas del Estado y el impuesto de sociedades ya viene a nosotros. Eso ocurrió en julio del año pasado, y a la vez que yo llegaba. Un segundo elemento también importante de este periodo, en el que hemos ido muy rápido cumpliendo objetivos, ha sido la ampliación. Yo me encuentro en una zona franca de 7 empresas. Hicimos un análisis claro de la situación. Con las 7 empresas no era posible la autofinanciación, no era posible. Entonces se había planteado ya anteriormente la ampliación de esa zona franca desde las 7 empresas del polígono Torrecuella al polígono Astillero. ¿Me acordáis? Astillero, aquello tiene un astillero, pero se ha readaptado una serie de empresas de alta tecnología o empresas de alta dimensión que están allí. Vamos a ampliar hacia allí, y ya lo único que falta es una obra para, de nuevo, cercar el recinto, por lo que vamos a pasar con esta ampliación de manera inmediata, pero que a primeros de año, de 7 a 14 empresas, ¿no? Yo diría de 8 a 16, porque tengo que contar también con otro elemento fundamental, y es las que están en puertas, las que están ya a punto de entrar, algunas de ellas incluso ya autorizadas, ¿no? Autorizadas ya para entrar y entrarán en breve. En definitiva, me encuentro con una zona franca de 8, ahora pues vamos a tener una zona franca de 16 empresas. Teníamos 700.000 metros cuadrados, ahora vamos a tener 1.250.000, y eso va a suponer que la zona franca de Sevilla pueda autofinanciarse, es decir, sea viable. Yo tengo que reconocer aquí a la ministra de Hacienda, que cuando le planteé la siguiente cuestión, además lo hice con sentido común, que es lo que hay que ponerle a estas cosas. Mira, ministra, la ampliación de la zona franca de Sevilla no es una cuestión de capricho o de querer más. O se amplía o se cierra. O ampliamos la zona franca o la cerramos, porque así no es viable, no es sostenible desde el punto de vista económico. Se entendió. Se había dado por hecho que la ampliación se iba a dar y se iba a producir hace ya algunos años. No. Había de las dificultades hasta de carácter jurídico muy profundo, y lo resolvimos también en este periodo. Es decir, la financiación, la ampliación, y ahora nuestra gran apuesta de futuro. Y voy a terminar. Nuestra gran apuesta de futuro es la siguiente. Tenemos urbanizado la mitad del polígono Torrecuella. Bueno, tenemos 350.000 metros cuadrados que no están urbanizados. Tengo que decir que después de este trabajo de convertir de 8
en 16 y 8 más que van a entrar, desde las que están en puerta, algunas que están todavía en inicio. Podemos decir casi que las zonas francas actuales y las ampliadas están a punto de colmatarse. De manera que como la zona franca de Sevilla se ubicó sobre parques industriales con empresas ya preexistentes y adheridas, ahora adheridas al nuevo modelo, ahora mismo tenemos retales, ahora mismo tenemos espacios para que alguien pueda llegar y los ubicamos, vamos, como decíamos en los tiempos del turismo en Sevilla, nunca digas que estás al 100%, ¿te acuerdas de eso? Siempre di el 80%, como que pudiéramos. Bueno, pues esto yo lo aplico, es lo que hago normalmente, aplicar mi experiencia en otras muchas cosas a esto mismo, ¿no? Ahora yo podría sacar pecho y decir, tenemos el 100% a pocos años vista, no, vamos al 80% y pueden seguir llegando gente. Pero nuestra apuesta en el plan y el futuro son 300 y pico mil metros cuadrados más, que ya no vamos a urbanizar y luego vender. Vender quiere decir concesionar, ¿eh? El terreno es del puerto y lo concesiona, no lo vende. Pero bueno, a efectos de lo que dura la vida humana, la verdad es que es una concesión que es para toda la vida, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es decir a las empresas que aquí estamos, aquí hay un suelo con unas condiciones muy adecuadas, como he intentado explicar anteriormente, desde diferentes puntos de vista, las ventajas fiscales y también las ventajas de comunicación y de infraestructura, que necesitan. Le vamos a decir a empresas, pues mira, necesito una parcela de no sé cuántos miles de metros que tenga viales con estas características, un suministro de aquella otra y tal cual. Y en ese momento nos ponemos en marcha para hacer un traje a medida de cada una de esas empresas, ¿vale? Otra fórmula de hacerlo, la que había antes, era vamos a esperar a conseguir recursos económicos financieros extraordinarios, atípicos, subvenciones, vamos a urbanizar esto y luego que vengan las empresas sobre ese espacio. Le hemos dado la vuelta como consecuencia de que estamos muy bien desde el punto de vista de la, como digo, de la colmatación de los otros dos espacios, y ahora hacemos trajes a medida. Las empresas que vengan van a tener esa posibilidad. En el momento en que lleguemos a acuerdos, los ponemos en marcha para dar una respuesta exacta que garantice el éxito de las empresas que vengan allí. Estamos hablando, por tanto, de una dimensión, el número de empresas y el número de metros cuadrados realmente extraordinario. La zona franca, que era vista, la gran desconocida, como una cosita que había ahí y tal, que ya veremos si va a salir, si no va a salir, algunos nos dieron por muerta. Evidentemente la zona franca que dieron por muerta goza de muy buena salud, de una espléndida salud, no solamente para mantenerse, sino para desarrollarse en el futuro. Y ese es el camino que tenemos ahora de manera inmediata, la promoción agresiva, si hace falta, la comercialización de ese nuevo espacio que nada menos de 350.000 metros cuadrados. Y como remate, esto no se quedará ahí, pero lo que voy a contar ahora ya es plan estratégico. Estoy hablando a corto plazo, a medio plazo, pero y a largo plazo, pues nuestra apuesta, que es una apuesta que ya venía trabajándose en el seno de la zona franca de Sevilla, pero que es común a todas las zonas francas de España, vamos a intentar dar ¿cómo era aquello? El salto al aire era vamos a ir al aeroportuario, hacer una zona franca aeroportuaria. Estamos en contacto con el aeropuerto, hay una zona del entorno del aeropuerto, en estas obras que están realizándose, en una zona reservada para la zona franca. Estamos en contacto con Aerópolis, con el Ayuntamiento de la Rinconada, desde luego con el Ayuntamiento de Sevilla, para establecer allí. En el futuro, ya estoy hablando, no a corto y a medio, pues una zona franca aeroportuaria. Y un elemento añadido más, crear zonas francas, quizás no con un concepto tan estrictamente fiscal, que llamamos zonas francas abiertas, que también es un modelo que estamos hablando entre todas las zonas francas, que es aprovechar la marca zona franca, el know-how y los recursos también que puedan generar una zona franca boyante, para crear zonas francas en diferentes lugares, aunque no sean estrictamente con un carácter fiscal fundamental. Tendrán depósitos francos, con perdón, que ayudarán a generar todo a su alrededor, todo un movimiento económico que es, en definitiva, y termino ya y remato diciendo que el objetivo es crear empleo, y esta es una manera, como otra cualquiera, pero muy potente, aunque muy desconocida, de crear empleo en un ámbito de la producción industrial
y la internacionalización, bueno, que puede aportar mucho y muchísimo. Empleo de calidad, en algunos momentos nos estamos encontrando ya con falta de mano de obra para determinados tipos de tarea industrial, me refiero a los soldadores y algunas más, si se genera un empleo de calidad que vamos a intentar que sea, digamos, surtido por nuestro entorno más inmediato, pero si no, pues en general, Andalucía, España y la humanidad, ¿no? Un elemento de formación y de innovación que va también en la zona franca de Sevilla es el centro que la Universidad de Sevilla y las universidades del Algarve, portugués, han configurado por la Junta de Andalucía con un fondo económico de primera magnitud europeo, que va también allí, un centro de innovación y formación que le va a dar ese plus de, digamos, de calidad desde el punto de vista de lo que supone un parque industrial de excelencia, que es la zona franca de Sevilla. Pero insisto, se puede hacer de muchas maneras, pero sin duda este instrumento es un instrumento principal para fomentar el empleo de calidad, el empleo industrial, el empleo productivo, que no tiene por qué echarle la pata a ningún otro tipo de empleo productivo. ¿Me explico? No termina defendiendo la industria turística frente a tanta crítica como últimamente viene recibiendo, ¿no? Yo me encontré en una industria turística en Sevilla, en el Ayuntamiento de Sevilla Raquítica. Desde la Diputación le mandamos al Ayuntamiento de Sevilla el Patronato de Turismo, a Uruguay, y la verdad es que hemos crecido lo suficiente porque se hizo una apuesta muy fuerte, ¿no? Que ahora nos quejemos de eso, yo me quejo de las condiciones laborales, a lo mejor de los contratos de empleo o de los abusos en determinados momentos, pero todo lo que sea creación de empleo y riqueza para nuestro entorno es algo muy necesario. Y ya no hablo más, ya no... Efectivamente, Alfredo, todo suma, es decir, el turismo, la industria, que yo coincido plenamente contigo, aunque no se ve una ciudad sumamente industrializada, pero siempre ha tenido su pequeña industria, como han dicho tú antes, en casa, etcétera, etcétera. Y yo quería incidir en un tema. El río y la zona franca un es gran desconocido para la ciudad. Yo creo que aquí habrá 2 o 3 personas que no han estado todavía en la esclusa nueva, porque no es una verdadera maravilla, es una monumentalidad. El cauce no se va a profundizar a corto plazo, eso está claro, pero yo creo que Sevilla le puede hacer daño a Cádiz, porque son 80 millas tierra adentro, con lo que es para la industria, por ejemplo, del transporte de camiones. ¿Tú no crees? A Cádiz no, al transporte de camiones por carretera sí. A Cádiz no, Cádiz y nosotros estamos hermanados. Tenemos una fraternidad enorme, la delegada de la zona franca de Cádiz y yo hablamos permanentemente. Hubo algunos recelos en Cádiz cuando la creación de la zona franca. Yo me fui a Cádiz, lo expliqué, lo conté y dije un poco lo que aquí hemos comentado, son 2 divisiones distintas, ¿no? Competimos en terrenos muy distintos. Yo creo que la zona franca de Sevilla debe tener el acceso de unos barcos de más determinadas dimensiones, porque efectivamente está muy bien situada luego para la distribución, y que en Cádiz pueden quedarse los barcos mayores perfectamente. Yo creo que somos complementarios. Cádiz y Sevilla y Cádiz somos complementarios y por tanto no tenemos que andar en pleito como al principio se planteaba desde algunos sectores políticos. Sí, fundamentalmente políticos, en el sentido de que Sevilla una vez más, fíjate, una vez más se iba a quedar con todo. Sabemos perfectamente que Sevilla tiene, bueno, desde mi perspectiva, Sevilla es muy respetuosa, ¿no? con el resto de la ciudad y de la provincia. Muy respetuoso y muy callado. Pues se están haciendo cosas por todos lados, pero Sevilla parece que tiene como y en Sevilla, 22, ¿no? Y en Sevilla también, ¿no? En Sevilla también. Yo es verdad que me encontré una situación en la que cada vez que pedía algo para el ayuntamiento, para la ciudad, el ayuntamiento, me decía, ya tuvisteis bastante identidad. Pero yo creo que eso lo superamos. Yo creo que fueron 12 años dando la lata, en el sentido de decir, no queremos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y yo creo que Sevilla ha tenido lo que tenía que tener, es decir, lo que se merece. Tener en cuenta también que el gobierno no solamente tiene que apostar allí donde considera que la economía está bollante,
No hay que hacer las carreteras para llegar a sitios donde la gente ya va, sino que hay que hacer carreteras nuevas para llegar a sitios donde no van, ¿no? O sea, que eso es un empeño. Cuando alguien dice que una institución, o sea, una institución ha hecho una inversión, para nada. Yo me acuerdo mucho del AVE entre Madrid y Sevilla. ¿Qué había que hacer? Primero el AVE para que la gente cogiera el tren para Sevilla, si no lo hace la gente va a venir un tren de 8 horas, ¿no? Ahora acaba de anunciarse que la privatización, entre comillas, del transporte ferroviario entre Sevilla y Madrid va a ser un boom desde el punto de vista de la iniciativa empresarial, ¿no? Aquello que decían que se había hecho simplemente porque Felipe González y Alfonso de la Real decían, hay que hacer las cosas para que efectivamente la gente las pueda escuchar. Yo soy de la opinión, puede intervenir todo el mundo, yo soy de la opinión de que la zona franca, aparte de empleo, genera una riqueza y un atractivo muy enorme en la ciudad, porque pensemos cualquiera que tú traes mercancía de China para llevarla a Canadá, lo que puede suponer, si tienes que hacer alguna transformación de embalaje, etcétera, etcétera, lo que puede suponer para la empresa, es decir, lo que puede suponer de ahorro fiscal. Porque claro, ahí se establecen empresas que vayan a transformar o que vayan a almacenar. Es decir, una empresa agrícola que tan importante es el puerto de Sevilla no tendría mucho sentido. Pero para bueno. Yo creo que tiene también sentido. Para el tema agrícola. Para el tema agrícola. Porque eso no se puede olvidar, el puerto de Sevilla. Es muy importante para él. Hemos intentado incluso, lo que pasa es que la normativa europea también, hemos intentado incluso ayudar a superar, a sortear los aranceles que ha puesto los Estados Unidos a determinados productos por una cosa tan distinta, también afecta a Sevilla, como era el tema de la competencia de Airbus, ¿no? Y lo sancionan en el aceite, no sé qué. Y hemos intentado resolver lo que no ha sido posible porque una normativa que existía, que se llamaba el Fondo de Reposición, ya ha desaparecido. La idea era decir, oiga, pues ponga usted su factoría en la zona franca, como está fuera del territorio español, pues ya no le sancionan en los Estados Unidos. No es posible porque ha evolucionado la cosa de tal manera que ya no es posible. Pero bueno, lo pongo como ejemplo de una gestión que no ha tenido buen fin. Lo hemos hecho con el Ministerio de Agricultura, lo hemos hecho en el conjunto de la zona franca de España, para decir que la zona franca es un instrumento que puede ayudar y muchísimo. No solo a las empresas, sino al entorno. Mira, en el fondo, lo de la zona franca supone que el resto de los ciudadanos es solidario con las empresas que están en la zona franca, porque como os contaba, el impuesto de sociedades, en vez de ir al común, va específicamente a ese espacio, ¿no? Pero ¿cuál es el retorno? El retorno de esa exención fiscal y por tanto de esa aportación que hace Hacienda, pues que esa inversión genera una dinámica económica que supera por mucho la exención que se ha producido. Eso es lo que se intenta buscar siempre con los incentivos para que la gente se ubique, es decir, te dan un incentivo de carácter fiscal perdonándote determinados impuestos porque sabemos que si te lo damos tú vas a generar una dinámica económica que va a hacer incluso que desde el punto de vista fiscal el Estado se recomponga y mucho más allá y además lo que crea en su entorno. Pero aparte de eso, son los efectos colaterales que puede producir una ciudad, es decir, no solo ya de que se establezcan allí, sino directivos que vienen, turismo, es decir, puede generar muchísimos efectos colaterales más de lo que se puede pensar. El atractivo, es decir, se viene una ciudad apasionante, o sea, si ahora con la serie Está la Peste se ve, porque te meten mucho en lo que era esta ciudad cuando tenía la lonja, el archivo de la Casa de Mareante, a lo que ha sido después, a lo que pensamos que no se recuperó hasta el 92, para hacerla atractiva, pero atractiva no solo es ya por lo que genera así, sino para mí es más importante lo colateral. Mira, hay un elemento, José Luis, que tiene que ver un poco con lo que comentaba anteriormente. Sevilla es una gran ciudad que tiene una serie de valores conocidos universalmente, en el sentido de una ciudad mundial. Me gusta contar que en mi experiencia como alcalde, cuando yo iba a una reunión a cualquier lugar del mundo y decía que me presentaba como el alcalde de Sevilla, pues yo ya tenía la mitad del trabajo hecho. Claro, Sevilla, ¿no? La situaban en el mundo. En Estados Unidos le costaba un poquito menos, un poquito más, pero bueno, normalmente la situaban en el mundo, sabía que era una gran ciudad, sabían todas estas cosas. A mí me alegraba, pero no te puedes imaginar lo que me costaba hacer el otro 50% de la tarea.
Porque cuando yo era alcalde de Sevilla me decía, tú bailas, tú toreas, la ciudad completa. Claro, pensaban en Sevilla, pero pensaban en Sevilla, está bien, ¿eh? Está bien, vamos. Los turísticos encantados, pensaban para el ocio, pero no para el negocio. Pensaban para la cultura y el enriquecimiento de la civilización que supone nuestro territorio, pero no para la inversión. Para la diversión, sí, para la inversión, ¿no? Entonces ese otro 50%. Hay una anécdota en la que alguien me decía alguna vez en Barcelona, porque se ha muerto el pobre ya, no hablan en... Sí, bueno, el presidente de Teresa, que me decía, no, esto es una anécdota, ¿eh? Me decía, y Sevilla era presidente de la Diputación y en Sevilla hay Corte Inglés. 7. Mete el Hipercor, el otro. 7, claro. En Sevilla hay Corte Inglés. Esto es una anécdota que pongo como ilustración gráfica así a grandes. Una cosa parecida, ¿eh? ¿Cómo? Aeronáutica en Sevilla. Wow. Coches en Sevilla. Barcos en Sevilla, puertos en Sevilla. Decía, había un personaje, presidente de la Federación Internacional de Atletismo. Sevilla 99, ¿me acordáis que el campeonato del mundo? Que le dije, estaría bien que fueras con tu yate, tipo, con tu yate hasta el mismo Sevilla. Y se reía. ¿Por qué? Porque no sabía que Sevilla tenía puerto. Era un gran desconocido. Nuestro problema es que el brillo de las girandas, el ruido de nuestras fiestas, tapa otros brillos. Yo soy más sevillano que nadie, ¿eh? Yo me reconozco en mis tradiciones y en mi ciudad. Pero claro, Sevilla es más que eso, aunque algunos quisieran que solo fuera eso. Y mi empeño, mi lucha, mi pelea, mi cruzada, durante todos estos años, no ahora, de manera más específica, sino general, es decir, vale, Sevilla es lo que es, y no vamos a renunciar a ella ni a renegar a ella, por Dios santo, y María Santísima. Pero hombre. Oye, Alfredo, ¿tú crees que supiste explicarte bien o que se transmitió bien tu mandato? Y la segunda, que me interesa. A mí me interesa mucho, Alfredo, como ser humano, porque lo he seguido en la diáspora. Y cada vez que veía esos WhatsApp, esos Twitter, cuando se mandaban de Madrid o cuando nos veíamos en Madrid, tenía la sensación siempre de Elías Querejeta y el sur. Había una añoranza siempre del sur, un querer volver al sur cuando estabas en el Instituto Carlos III, y siempre había, y preguntaba a los que íbamos a Madrid, ¿cómo está Sevilla? ¿Cómo se siente Sevilla? Y siempre tenías un volver, y tenías una sensación, o lo teníamos todo, que se había hecho una injusticia manifiesta con tu periodo de tiempo y se te había estigmatizado con todos los males de una época. Quien me conoce sabe que tengo una gran virtud, la principal. Tengo una memoria de elefante para las cosas buenas y una muy mala memoria para las cosas malas. Es mi manera de sobrevivir. Pero sí te contaré una cosa. Yo termino mi mandato en el año 2011, decido un año antes no presentarme, y eso coincide con un momento ya de crisis económica profunda y también de crisis desde el punto de vista de la credibilidad del gobierno de España con José Luis al frente, ¿no? A mí me cayó todo encima, no era solo lo que yo había hecho, que me había metido en muchos charcos, que había hecho cosas que le doblaban la voluntad de determinados sectores que se consideraban los dueños de Sevilla, sino que además me tocaba ser la representación humana y cercana de una situación de la crisis económica y también de la consecuente crisis política representada en mí mismo, es decir, porque era el más conocido, era la cara conocida, ¿no? Fue duro al principio, sí, el último año, cuando ya se supo que yo no me presentaba y el año y los meses posteriores, fue muy duro porque todos los rayos que iban dedicados a mí, más los rayos que iban dedicados a otras circunstancias, incluida, ya digo, la crisis económica, pues llegaron a mí. De tal manera que yo llegó un momento en que decidí, pues efectivamente, aceptar una propuesta de carácter profesional, de investigador en el Instituto Carlos III, de profesor en la Escuela Nacional de Sanidad y en varias universidades de Madrid, la Complutense y la UNED, de modo y manera que puse distancia, durante un tiempo. Una distancia que me vaya a permitir que en eso sí sea un poco más duro. Una distancia que era lógica,
dado que quienes me habían sustituido al frente del ayuntamiento no habían tenido más mínimo respeto institucional que yo había tenido con mis antecesores y que luego se han vuelto a producir. Aquello fue un momento en el que iban a por mí y lo intentaron todo por tierra, por mar, por aire. Me buscaron todas las cosquillas, me buscaron todas las estrellas. Se estrellaron contra la pared a pesar de la colaboración estrecha de una peculiar señora. Y nada, no había manera de que encontraran nada porque no había absolutamente nada. Eso fue duro, pero eso no fue al principio. Durante algún tiempo, es verdad que yo en Madrid y me hice currículum profesional que lo tenía, como dije antes, apartado por todo el tiempo dedicado a la política. Pero cuando recuperamos la alcaldía de Sevilla, el Partido Socialista, con Juan Espada, Juan empieza a llamarme, a preguntarme, oye, tal y cual, lo lógico, lo que yo hacía con Soledad, lo que seguramente en estos momentos todavía esté haciendo Juan con bueno, cariño por parte del alcalde, evolución de las cosas desde el punto de vista de que lo que eran promesas, lo que eran obras, pues ya se van concretando, la gente empieza a disfrutar de vivirlas. Todo eso hace que en un momento determinado pues yo digo, pues me vuelvo a Sevilla. Surgió la oportunidad del concurso para la jefatura de mi cuerpo, del cuerpo de médicos del servicio de inspector de los servicios sanitarios, de jefe de la inspección, y me vine para acá. Ese periodo fue un periodo en el que yo aproveché el tiempo desde el punto de vista profesional y un periodo también que me sirvió para manejar una determinada distancia. Bueno, las cosas ahora son totalmente distintas y lo más gratificante, no es lo más gratificante, pero lo más curioso es cuando alguien viene y te dice, nunca te criticó y como nadie, pero coño, tenías razón. Se refieren a la peatonalización, se refieren a Marco, cuando después llegó a Rojas Marco queriendo peatonalizar la avenida, ya lo decimos Rojas Marco. Aunando un poco lo que ha dicho Gustavo, estoy totalmente de acuerdo con él y con las tradiciones, es decir, lo que se ha quedado desde el principio, ya las cosas saben, que si había paro, que si tal, y sobre todo bregar con Sevilla, que yo me acuerdo con una hermandad que no quería pasar por debajo de las setas. Bueno, se le pone muchas veces y sigue sin pasar. Sigue sin pasar, es que yo soy un loco de las tradiciones, de verdad, que eso está roto con el progreso. Sí, bueno, pero, absoluto, pero eso es cuestión de gusto. Mira, yo no voy a entrar en los gustos de la gente, a mí, bueno, ya las setas me gustan ya hasta a mí, o sea que es una cosa que... Claro, porque la gente piensa, tú hiciste las setas, sí, bueno, yo dije un proyecto rompedor y ahí está, ya funciona, está funcionando, ¿no? Y además está muy bien, ¿no? Igual que sería la catedral hace 500 años. Bueno, yo hablaría más, Perdón, habla más de la Torre Eiffel, pero hay un elemento, si perdona que te interrumpa. Todo eso es cuestión de gusto. Gusto, bueno, hay escrito, hay gente que le gusta más, que le gusta más. El elemento que os decía antes, no he construido nada nuevo destruyendo nada viejo, sino he construido sobre lo desolador, es un elemento principal. Pero hay otro elemento que lo has dicho de pasada, el despilfarro. La gente no sabe que no ha sido de los presupuestos municipales de donde han salido las grandes inversiones que se han hecho en esta ciudad. Desde el punto de vista de la seta, desde el punto de vista de la peatonalización, desde el punto de vista del plan de barrio, desde el punto de vista sino que es como generación del desarrollo urbanístico de la ciudad. La impulsé yo desde la Federación de Municipios. Entonces os dicen, concho, si yo tenía 100, ¿por qué no me das el 100%? Pues necesito el 25% para la ciudad consolidada. Porque si no, la ciudad crece nueva, pero la ciudad consolidada se va deteriorando, porque los recursos económicos que genera desde el punto de vista urbanístico, la ciudad consolidada no va más allá del incremento del IBI o de la licencia de obra. Entonces es una fórmula que efectivamente mermaba los recursos para las infraestructuras de las nuevas urbanizaciones, ¿verdad? Pero beneficiaba haciendo ciudad consolidada, y de ahí donde está fundamentalmente el dinero. El dinero que se han gastado en las grandes obras, incluidas la de petrolización, la de tranvía, y todas estas no podían usarse en otra cosa. Ya está bien, ya se ha dicho, podían haberse, no, porque eso es malversación de fondos públicos. Cada cosa tiene su sitio. Yo tengo dos preguntas. Una un poco a nivel más personal y otra a nivel de la zona franca, para no perder el hilo.
Tú sabes que en la actualidad nuestro querido alcalde Juan Espadas es el gran amor desconocido de la derecha. ¿Tú qué sabor de boca te queda de tus 12 años de alcaldía? ¿Te has sentido querido por los sevillanos y por la ciudad, a pesar de la sobrecarga de trabajo, de la responsabilidad de los últimos tiempos? Bueno, yo creo que conmigo la ciudadanía ha sido muy cariñosa y determinados sectores sociales han sido muy exigentes. Y me parece que algunos me han faltado el respeto, pero casi ya ni me acuerdo. Por cierto, yo estoy encantado de que por parte de Juan Espadas y de su equipo se haya recuperado como se ha hecho el modelo de ciudad que quedó suspendido durante los 4 años de alcaldía del Partido Popular. Pero también tengo que decir, al hilo de lo que tú estás diciendo, que cada maestrillo tiene sus brillos. Y Juan sabe hacerlo de manera que no levanta ampollas o que no se mete en los charcos como me metía yo. Es como una cuestión de carácter, es que yo soy como soy. Juan, yo me metía en los charcos hasta cuando no los había. Es decir, bueno, es un estilo. Mi estilo es ese, un estilo vehemente, ¿no? Y que quería hacerlo todo y todo a la vez, y cuanto más mejor. Juan tiene su... Ya digo, cada maestrillo fuiste está haciendo muy bien en ese sentido. Un estilo Joselito. Con aquello de la Monumental, Sí. acuérdate la carga de prueba de la Monumental, que le mandaron algunos camiones de más y claro, lógicamente la Monumental se hundió y volvieron los maestrantes a reinar, ¿me entiendes? Fuiste un poco Joselito, fuiste un poquito... Bueno, no sé, ¿no? Me pierdo en esa comparación taurina. ¿Cuál es la vinculación del puerto y la zona franca? O sea, ¿tenéis competencias y objetivos comunes? El puerto... ¿Hay una relación consolidada o son organismos independientes? No, el puerto de Sevilla es mi casero, es decir, es el dueño del suelo. Y yo administro ese suelo que me tiene asignado por el puerto de Sevilla. El puerto de Sevilla es una cosa curiosa, depende del Ministerio de Fomento. Yo dependo, la zona franca de Sevilla depende del Ministerio de Hacienda. Pero para colmo, el presidente del puerto lo propone la Junta de Andalucía. Es la diferencia. Ahí hay una complejidad que, bueno, que dos viejos conocidos como somos Rafael Carmona y yo, pues vamos a ir solventando. Yo quiero decir una cosa que a mí me llama mucho la atención, que me lo ha dicho abajo, o lo sé yo, que es que en Europa no hay zona franca. No sé si lo sabía, es decir, por tradición la tiene España. Sí, Por tradición. en la Unión, con la llegada de la Unión Europea y por tanto de la Unión Aduanera, desaparecieron en España una serie de entidades, depósitos francos, puertos francos, una serie de cosas que no tenían sentido porque estábamos hablando ya de la unión de todos los países. Pero se respetan y se crean las zonas francas desde el punto de vista del reconocimiento de una situación peculiar en nuestro país. Insisto, la zona franca está pensada para ayudar al desarrollo económico e industrial de determinadas zonas necesitadas de ello. Como era Barcelona hace un siglo, como era Vigo hace un siglo, Vigo sin la zona franca, Santander y Cádiz, es decir, porque había que ayudar. Nosotros hemos conseguido esta zona franca también desde esa misma perspectiva con una sola cifra que nos ha permitido argumentarlo, que es, digamos que es la línea común de todo lo que he intentado contaros ahora. Tenemos una tasa de desempleo lo suficientemente alta como para justificar una ayuda de estas características. Igual que la Unión Europea tiene objetivo, ¿cómo era? Objetivo 0, ¿no? Objetivo 1. Desde el punto de vista del tratamiento de los fondos de infraestructura y sociales hacia una determinada territorio, región, que le llaman ellos de Europa, en este caso no, se utilizó esta fórmula de que aquí hacía falta un empujón desde el punto de vista industrial, que se daban las condiciones, era en medio del campo. Y la verdad es que las características de nuestras nuevas zonas francas van por ese camino. Fuera del resto de Europa ese camino no se hace. Yo tengo dos preguntas que la respuesta es muy rápida. Una es en clave de humor, relajando. En la zona franca no hay virrey, ¿no? Con nuestro amigo común. No, en la zona franca hay un equipo de personas que hay un equipo de personas que está tratando todo. Cuando llego a la zona franca el único empleado era yo.
como cae el rey. Y la otra pregunta ya está, por cierto, perspectiva política. ¿La presidencia de la Junta de Andalucía se deja transcurrir? Bueno, yo no lo sé, la verdad es que yo no estoy ahora en esa línea, sinceramente no sé decir que será atractivo para unas cosas y no será para otras, ¿no? Será atractivo para unos y no para otros. Porque las relaciones internacionales, Alfredo, con los dos puertos Tánger-Mes y Sines, que son lo que tienes ahí, ¿qué tal? Cuéntame. Son relaciones de competencia regular, fundamentalmente de competencia regular, con un elemento con el que tenemos que convivir, y es que los costes salariales sociales en esos puertos no es imposible que nosotros pero también es verdad que si no hay esa situación especial en el norte de Marruecos y no hay ahí, digamos, vida económica, van a venir para acá, o sea que habrá que una cosa que ¿Y Sines con Majarabique? Bueno, la verdad es que ahí estamos planteando fundamentalmente una interrelación con los puertos de Portugal, de manera que hagamos sinergia, es lo que estamos buscando. Permitidme que os diga rápidamente que habrá que cambiar la organización y las normas de funcionamiento de los puertos del Estado, en el sentido de que se estableció en su día, yo creo que con buena voluntad, un componente de competitividad entre los puertos. Contra más te pelees con el otro, más ganas de competitividad entre los puertos. Eso habría que cambiarlo y que haya una faceta de cooperación para competir con esos puertos. Es una política de Estado, ¿no? Muy brevemente, una presentación de Antonio Franco, de los francos toda la vida, No, del Ferrol. que es sinónimo de sinceridad. Entonces, en base a esa sinceridad tengo que decirte, Alfredo, que en aquel desayuno que compartimos en la raza con algunos empresarios, decíamos que lo de la Z, eso era una cosa, y tú dijiste una frase lapidaria, porque no tengo tu gran memoria, pero sí también alguna. Tú dijiste una frase lapidaria que dijiste: hombre, la Torre Eiffel cuando se construyó le dieron este tío está loco, y ahora resulta que es el monumento más visitado de París. Entonces espero y deseo que a lo mejor en el siglo XXII... Pero no hay que irse tan lejos. Perdón, pero es que la Plaza de España, la criticaron. Escucha. Es que tengo una nieta que tiene 12 años y por la profesión de su padre, que es diplomático alemán, pues está en Tel Aviv, en Washington, ahora está en Berlín, es decir, es transhumante. Y la cría, con todas sus amigas, esté donde esté, le encanta Sevilla, pero dice que lo que más le gusta de Sevilla son las setas, y entonces cada vez que viene hay que visitar las setas. Claro, es lo que te quiero hacer, Alfredo. Entonces yo muy brevemente ya El tema de la seta, un apunte pequeñito. Lo que planteamos con la seta, lo que yo planteo, no, me voy a poner en primera persona, con la seta es lo siguiente. Había un solar derruido, instalaciones provisionales, 40 años de ratas y aparcamientos de coches y tal y cual. Entonces, yo que tengo mucho cariño desde la infancia a la zona norte del casco histórico de la ciudad, y allí hay que poner una cosa, pero no cualquier cosa. A mí, por Escolapio. Claro, Escolapio, yo vivía en San Luis, en la Macarena. Aquello, cuando mi padre venía al centro a comprar, que le gustaba mucho, el centro era hasta la plaza, feria antigua, calle Regina, hasta la plaza. Entonces, efectivamente. Entonces, claro, yo eso lo tenía, y vivía en otras ciudades que había parte de los cascos históricos que estaban muy brillantes y parte que se caían, ¿no? Y yo digo, esto no puede ser. La catedral, la Torre del Oro, da igual, hicimos lo de la peatonalización y ella sola se fue arreglando. Pero la parte norte se estaba derritiendo, ¿no? Entonces yo dije, tenemos que hacer algo, pero tiene que ser algo rompe. Como dije,